Queridos cazadores, esta es mi historia. Cuando recordó que mi abuela recién había muerto, se levantó rápidamente de la cama y salió de su cuarto corriendo hacia el baño, el cual la encontró con la puerta abierta y con la luz encendida. La vida es como un libro, y si no viajas, solo lees la primera página. Esta noche, antes de acostarte, reflexiona sobre esas palabras. Tan solo te puedo asegurar una cosa: tu vida nunca será la misma. Soy Pablo. Yo, Miguel. Y juntos somos Cazadores de Historias. Hola a todos, gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en Cazadores de Historias, como todos los jueves. Venimos por un episodio más con historias nuevas. Vamos a ver en este día si tenemos otra vez un episodio tan serio como la vez pasada que le tocó a Pablo, o venimos un poquito más relajados como la vez pasada que me tocó a mí. Así que vamos a saludar a Pablo y vamos a ver de qué se trata esto. Buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. No, también esta vez, a raíz del tema anterior, decidí hacer un poquito más ligero el tema de este. Y pues hoy les traigo, así como tú la semana pasada nos trajiste 7 historias ridículas sobre la guerra, hoy les traigo teorías de conspiración ridículas, o las más locas, si lo quieres ver así, o las más extrañas. Okay. Por lo cual te tengo una tarea. Okay. Al final del episodio quiero que me digas cuál es tu teoría de la conspiración o la más ridícula que hayas escuchado. Incluso a lo mejor puede ser una de las que te voy a platicar yo hoy. Ajá. O al contrario, la cual dices, puede ser que esta sí tenga algo de cierto, porque al final de cuentas, alguna que otra teoría de la conspiración puede resultar tener algo de verdad, no toda. Ajá. Pero bueno, me tomé la tarea de hacerle preguntas a varias personas de cuál es la teoría de conspiración que a su parecer puede ser de las más tontas o inverosímiles o increíbles. Okay. Hay varias, muchas de hecho, y yo como que tomé las que a mi forma personal son las que más, ¿no? Okay. No sé si quieras tú algo que comentar, ¿no? O ya nos damos de plano con las teorías. Arráncate, porque ya desde que lo mencionaste, ya estoy tratando de pensar en la Ok. mía. Entonces, vámonos pues. Vámonos, les voy a empezar preguntando cada una de ellas, a ver si ya la habías escuchado. Igual no se escuchas. La primera es la de que Finlandia no existe. No, esa no la había escuchado. Ok. Esta es de las teorías más recientes. Inició por ahí del 2014 en Reddit. Y la historia es más o menos así. En un foro de dicha red social, un usuario preguntó: ¿qué te enseñaron tus papás y que tú asumiste como normal hasta que más tarde descubriste que no era cierta? Un usuario llamado Redagan contó su historia. Sus padres le habían contado que Finlandia en realidad no existía y que Helsinki estaba al este de Suecia. De hecho, todo el territorio que conocemos como finlandés en realidad es sueco. Asimismo, los mapas nos engañan, porque lo que es Suecia no es más que mar. La ONU alteró los mapas, dice dicha teoría, para hacer que la gente crea que es un país supuestamente ficticio. A esta gente que cree esto, no le enseñes fotos de satélites ni los argumentos de otro tipo, porque siempre te van a decir que estas pruebas están manipuladas. La gente que cree esto y se les cuestiona bueno, ¿y qué son los finlandeses? ¿O qué onda con la gente que dice que es de Finlandia? Tienen dos respuestas. Una, que son actores pagados, porque te dicen, ¿cuándo realmente tú has conocido a un agente de Finlandia? O la segunda es que son suecos engañados pensando que son finlandeses cuando realmente son suecos. La misma reacción tuve yo. ¿Okay? Pero bueno, te preguntarás, ¿ya todo esto por qué? ¿Qué Ajá. se gana? ¿O para qué existe esto, no? Resulta que, como todo mundo sabemos, los japoneses pues les encanta el sushi.
y que no pueden pescar tanto como ellos quisieran o no se abastece lo suficiente para cubrir sus necesidades. Y resulta que después de la Guerra Fría hicieron un pacto con Rusia para poder conseguir pues todo el pescado que quisieran, ¿no? Su preciada materia prima sin que nadie lo supiera. Así que inventaron que existía un sitio llamado Finlandia. En inglés, fin significa aleta. ¿Y pues qué tienen los peces? Pues aletas. Y así podían de paso pues arponear ballenas y conseguir aceite de ballena, que también lo usan mucho, ¿no? Bueno, pero ¿cómo le hacen los japoneses para transportar el pescado desde Finlandia, que no existe, que es un mar, hasta su país? Hasta Japón, Pues ajá. pues lo llevan por tren. ¿Y cómo lo camuflajean? Haciéndolo pasar por productos Nokia. O sea que Nokia no es finlandés, es, es japonés. ¿Y qué gana Rusia con esto? Bueno, pues parte de la producción se lo quedan ellos para también abastecer sus necesidades y así todos felices y contentos, ¿no? Así es la teoría de que Finlandia no existe. Pues mira, ya empezamos con una bastante loca. Sí, ¿no? Vámonos con la segunda. ¿Tú habías escuchado hablar de los tratados de Bucareli? Este es de aquí, de México. Sí, sí. Ok, bueno. ¿Te sabes la teoría de conspiración al respecto? ¿No? Bueno, vamos con un poco de historia. ¿Qué son o qué fueron los tratados de Bucareli? Los tratados de Bucareli fueron firmados en 1923 entre México y Estados Unidos, durante el gobierno de Álvaro Obregón y de Calvin Coolidge, ambos presidentes respectivos de sus países, ¿no? De México y Estados Unidos. El nombre del tratado hace referencia al lugar donde se realizaron las negociaciones, un antiguo edificio ubicado en la calle de Bucareli, en la Ciudad de México. Los tratados garantizaban los derechos de propiedad sin límite a particulares extranjeros y todas las compañías petroleras estadounidenses. Además, el tratado comprometía al gobierno mexicano a no aplicar el artículo 27 de la Constitución, lo que dejó que todas las concesiones petroleras y los latifundios estuvieran abiertos para los estadounidenses. Ahora, ¿esto por qué fue? Bueno, pues Álvaro Obregón estaba tratando de reconstruir un país que después de varios años de lucha de la revolución, pues prácticamente no había ninguna persona que tuviera la inversión necesaria para poder explotar los yacimientos petroleros y pues fueron que los abrió a inversión extranjera. Ahora, ¿cuál es la teoría de la conspiración al respecto de esto, no? Más o menos dice así: los tratados de Bucareli solo establecían, perdón, el asunto de reclamaciones de ciudadanos estadounidenses por los daños sufridos en México entre 1868 y 1910 y después de 1910 a 1920. Esto es, para muchos, como saben, mucha de la revolución se dio en la frontera norte, donde muchos de los revolucionarios cruzaron hacia Estados Unidos y perpetraron allá varios crímenes de Pancho Villa, Sí, entre ellos, ¿no? entre ellos, ajá. Bueno, entonces parte de también era eso, ¿no? En teoría, las indemnizaciones se terminaron de pagar en 1955. Sin embargo, existe una versión sin fundamentos, algunos, de que dichos tratados tenían una parte secreta, en las cuales el gobierno mexicano se comprometió a no desarrollar maquinaria pesada como motores, hélices, aviones, lo cual impidió el desarrollo tecnológico de México durante décadas. Esta versión es falsa, en ningún documento se sustenta y no se encuentra estipulada en los tratados de Bucareli. El retraso tecnológico y económico de México se debió a que el país continuó en guerra hasta muy entrada la década de 1930 y la crisis económica permanente impidió la inversión en educación científica y tecnológica durante mucho tiempo. Y bueno, pues siempre hemos necesitado un villano en la historia, ¿no? Entonces, por eso, Claro. esa es la teoría de la conspiración, que México prácticamente se comprometió a ser consumidor, más no productor de Estados Unidos, de tecnología y demás, ¿no? Pero bueno, Esa no no sé. suena tan descabellada. Yo siento que siempre intentamos echarle la culpa a alguien más de A alguien, nosotros. sí, claro. ¿Ok? Bueno. Esta seguramente la has de haber escuchado porque es prácticamente, como dicen, la reina de las teorías de la conspiración. La Tierra es plana. Sí, claro. ¿Ok? Ujú. Se le ha llamado la reina de las teorías de la conspiración,
Solo que, pues ambas partes, como los que están de acuerdo o como los que están en desacuerdo, dicen que tanto la gente que dice que la Tierra es plana, que la gente que cree que la Tierra no es plana, o sea, que es como lo es, que es una teoría de la conspiración, y al revés. Pero bueno, muchos utilizan el término flat earther o terraplanista en nuestro español como una connotación que implica una fe ciega, una ignorancia y hasta un poco de tonto, o sea, de ser tonto o de ser gente antiintelectual. Una persona o un investigador, reportero de la BBC, se dio a la tarea de investigar dicha sociedad. Porque para esto es una sociedad ya establecida, con fundamentos y demás, con presencia a nivel mundial. Y empezó a interesarse en esta teoría, ¿no? De dónde vino todo lo de la teoría de que la Tierra es plana. La idea de que el planeta es plana, que es de la Flat Earth Society, es la siguiente. La Tierra dicen que más o menos es un disco de unas 24.900 millas de diámetro. Obviamente ellos dicen que no es plano, sino que pues debido a fenómenos geológicos como valles y montañas, pues es prácticamente tiene, no es un terreno plano como tal, ¿no? Cuando tú le preguntas a esta gente que cómo se explican las fotografías de la Tierra desde el espacio, dicen que tanto las agencias espaciales como la NASA y demás a nivel mundial están involucrados en una conspiración internacional para engañar al público todo en tener una ganancia económica, ¿no? Siempre te dicen que las fotos son falsas. Bueno, y cuando les preguntas, ¿por qué nunca se ha caído nadie? ¿O por qué no se ha vaciado el mar y demás? Ellos presentan el mapa de la Tierra plana debido a que el Polo Norte, nuestro Polo Norte, está al centro, seguido de todos los continentes, y la Antártica es un borde que rodea toda la circunferencia de la Tierra. ¿Ok? Ahora, ¿cómo justifican ellos los viajes, por ejemplo, no? Al decir que, por ejemplo, como es algo plano, pues nada más viajamos en círculo. Christine Garwood, autora de La Tierra Plana, la historia de una idea infame, afirma que esta falacia no es, vaya, que no es de hace poco, sino que es una historia que tiene muchísimos años de existir, ¿no? Desde la antigüedad, en el medievo, en el oscurantismo, se creía que la Tierra era plana y que únicamente mucha gente se desengañó de esa historia o de esa idea cuando Cristóbal Colón logró llegar a América sin caerse al fin del mundo. Según el historiador Russell, todo empezó cuando escritores con prejuicios antirreligiosos del siglo XIX reescribieron la historia, tergiversándola de tal manera que la hizo pasar a la iglesia y a la gente creyente como gente tonta e ignorante. O sea, que todo esto es una idea anticristiana de que realmente quieren hacer ver mal a la gente creyente, ¿no? La razón para promover tanto la mentira como que la Tierra no es plana, sino esférica, y esa mentira en general, es que siempre quieren ver que la ciencia está por encima de la religión y que esto no es natural. Al contrario, que siempre la religión o la creencia en Dios debe estar por encima de la ciencia. Y que eso fue hecho nada más para justificar el darwinismo, que ya ves que siempre ha estado en pelea junto con la religión. Pero bueno, ¿cómo desmentirla? Hace poquito, incluso no sé si te enteraste que una persona comprobó sin querer que la Tierra no era plana, tratando de demostrar lo contrario. No sabía esa Búscalo, historia. hay un video en YouTube, ahí lo verás y todo, ¿no? Pero bueno, si tú crees, o si ustedes creen que la Tierra es plana, es la idea más loca que hay acerca de la forma o cómo está nuestra Tierra, no. Hay gente, incluso, que piensa que la Tierra no es plana ni esférica, sino que tiene una forma toroide, o sea, redonda. La idea apareció por primera vez incluso en la página de flatearthsociety.org en un hilo del 2008, iniciado por una misteriosa figura llamada Dr. Rosenpenis, manera de broma, y luego fue desarrollada a detalle en el 2012 por otra persona llamada Baruch. Según la teoría, en el centro del planeta hay un gran agujero que no podemos ver porque, como dice Baruch, la luz se dobla siguiendo la curvatura del toroide, o sea, la curvatura de la dona, lo que provoca que este agujero sea invisible.
La teoría hace surgir muchas preguntas de cómo funcionaría la gravedad en este caso. O sea, le preguntan, bueno, si la Tierra tiene forma de dona, ¿cómo funciona la gravedad? A lo cual lo explica de la siguiente manera. Imagina una dona. Imagina esa dona con mermelada. Bueno, la mermelada somos nosotros y la gravedad actúa sobre la mermelada. ¿Te quedó claro? No. Pues ni a mí tampoco, pero bueno. Vámonos con la que sigue. Esta yo creo que yo creo que era mi favorita hasta antes de enterarme de la última con la que cierro, de hecho, el episodio. Ok. También es muy, 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 bueno, va de la mano con otra de las teorías de las cuales yo no quise tocar porque esa merece un episodio por sí sola, ¿no? Nazis en la luna. ¿Habías escuchado hablar de esta? No. Bueno, hay leyendas urbanas o teorías de la conspiración, como lo quieras tú ver, que merecen un reconocimiento por el trabajo de la gente que la creó. Estas historias, muchas veces un poco locas, se vuelven muy interesantes precisamente por las curiosidades que plantean. Una de estas es los supuestos vuelos que los nazis realizaron hasta la luna. Como vamos a desarrollar esta teoría tal como es, hasta cierto punto está sustentada que lo pudieras creer, ¿ok? Ok. Pero no deja de ser algo muy entretenido o una muy buena obra de ciencia ficción. La historia más o menos dice así. El Tercer Reich, alemán, en plena Segunda Guerra Mundial, logró complementar un programa espacial que puso a un capitán de no lo voy a pronunciar bien, perdón por mi alemán, Kriegsmarine, o sea, la Marina de la Guerra Alemana, en la Luna. Sería el propio Werner Heisenberg, el primero de muchos nazis que habrían andado por la superficie lunar. La base de estos viajes tendría lugar en los increíbles platos volantes llamados Haunebu. Estos aviones, según la leyenda, se comenzaron a construir a partir de 1940. Los datos del prototipo inicial son increíbles, con unas velocidades que alcanzan más de 2.000 kilómetros por hora, pero que en los siguientes modelos se fueron superando. Llegaron a crear una potencia en velocidad nunca antes vista e incluso podían alcanzar gracias a sus motores antigravitorios. Lo mejor de esta historia es que los Haunebu se lanzaron desde las bases secretas nazis en Nueva Suabia. La Nueva Suabia sí es la hipotética y misteriosa base que, según los acólitos de Hitler, habría construido en la Artántida y a los que muchos huyeron tras la caída tras la caída de Berlín, en la Segunda Guerra Mundial, a manos de las Fuerzas Armadas. Desde esta base, llamada Nueva Suabia, se enlaza incluso también con que está en una de las entradas hacia la Tierra Hueca, que es otra teoría de conspiración, y donde incluso se dice que huyó Hitler, que no murió, ni tampoco murió en Argentina, como mucha gente lo dice, sino que huyó hacia la Tierra Hueca. No solo se dice que si dichas naves, los Haunebu, en su versión tercera, o sea, los Haunebu 3, partieron hacia la Luna, sino que incluso llegaron hacia Marte. Específicamente el 20 de abril de 1945, una nave de 71 metros de diámetro, que es más o menos el diámetro de un avión comercial de fuselaje, navegó por el espacio durante 8 meses hasta aterrizar en el planeta rojo. Dicha historia incluso les da un aire heroico a los tripulantes nazis, ya que presuntamente sabían que la nave no tenía la capacidad de retornar a la Tierra, sino que era un viaje nada más de una ida, ¿no? O sea, sin De ida retorno. sin retorno. Ajá. Exactamente. Pese a todo esto, la historia es tan fantástica que incluso presenta informes de cómo sucedió. Tras zarpar el cohete, navegó durante 8 meses y medio, alcanzando la superficie de Marte, como estaba previsto, a mediados de enero de 1946. La parte más increíble o divertida, si lo quieres ver así, de esta historia es que las presuntas pruebas que esta gente presenta de este viaje a Marte son las famosísimas imágenes que ahora han estado saliendo de fotografías de la NASA, donde se ven muchas formas o construcciones artificiales y restos de civilización. No sé si has visto estas fotos, el rostro de la luna, unos Sí. obeliscos,
unas pirámides, que mucha gente dice que son obras artificiales, ¿no? Que no son propias del paisaje marciano, y que estas son pruebas de que los nazis llegaron a Marte en 1940. Por supuesto, las decenas de las misiones Apolo y los viajes de los cosmonautas rusos serían una de las tantas mentiras que los verdaderos dueños del mundo, o sea, sé que la élite política, han elaborado para ocultar la verdad. Y la verdad es que la Luna es un lugar habitable en el que pueden pasear la gente, y que Marte es un planeta donde la vida ya se está abriendo paso desde 1940. Siempre y cuando creas que las leyendas de los nazis en el espacio que Es llegaron a la real. Luna sean reales. Hay una película incluso que se llama Iron Sky. No sé en qué plataforma está ahora, yo la vi en su momento en Netflix, y pues prácticamente es de esto, ¿no? De que los nazis están en el lado oculto de la Luna y que están planeando una invasión a la Tierra. Entonces se enteran y los quieren, y la quieren evitar. Está muy entretenida, la neta es que sí está muy entretenida, pero bueno, Voy a buscarla. a buscarla. Como simple anotación al respecto, hay otra teoría incluso que dice que el primer viaje no fue hecho por el hombre sí, el primer viaje hecho por el hombre, o el primer paso que dio el hombre fuera del planeta Tierra, no fue a la Luna, como es la historia oficial, con el viaje del Apolo, sino que Rusia llegó a Venus en la década de 1960. Sí, Rusia fue el primero en mandar una Una nave nave. a Venus, que llegó, pero que no pudo transmitir nada de regreso. Entonces, quién sabe qué pasó con esa nave. Y se dice que incluso la gente que piensa o que cree en esto, que sí hay gente, bueno, sí hay vida, incluso vida inteligente en Venus. Si tú bien, como tú bien sabes, o con mucha gente que los escuchas ahora, pues prácticamente la vida como nosotros la conocemos sería imposible en un planeta con las condiciones climatológicas que tiene Venus. Porque aparte de que tienen temperaturas extremas, están rodeados de una atmósfera con gases que son prácticamente Tóxicos. tóxicos, ¿no? Pero les han dado una nueva esperanza. Hace poco, o no sé hace cuánto tiempo, se descubrió que hay unos cangrejos que viven al fondo del mar. Como bien tú sabes, hay volcanes activos submarinos que pues están emitiendo lava y demás sustancias a una temperatura extremadamente altísima, Elevada. elevada exactamente, y con muchísimos gases y componentes nocivos. Entonces dicen, si hay vida que ha podido aguantar eso, ¿quién no cree que haya vida en Venus con otras condiciones? Mira, hasta ahí podría yo decir que sí, porque al final de cuentas el hombre ha estado buscando vida parecida a nosotros en otros planetas, incluso del mismo sistema solar, pero que tengan unas condiciones muy similares a las nuestras. Pero no quiere decir que sea la única vida que haya sobrevivido al respecto. No estoy hablando de vida inteligente, sino vida como tal, ¿no? Llamémosla, organismos Organismos. Ajá. microscópicos o incluso más grandes y demás, ¿no? Pero cuya base no sea el oxígeno como nosotros, como tal, ¿no? Pero bueno, ahí está. Muy bien. Muy bien, vámonos con la última, la cual acabo de descubrir, o sea, relativamente hasta hace poco, que creo que ya se convirtió en mi favorita de todos. ¿Has escuchado hablar de Tartaria, la civilización sepultada? No, ¿No? no, Tal esa vez no me Tartaria suena. te puede sonar, porque sí existió, pero no como tal. Ahí te va. No, ajá, ok. Desde 2016, publicaciones en redes sociales comparten teorías sin ningún tipo de evidencia sobre un supuesto imperio de Tartaria que habría estado detrás de la construcción de grandes obras arquitectónicas alrededor del mundo. Según numerosas publicaciones, este es el nombre de una civilización que estaría detrás de grandes construcciones como fueron las pirámides de Egipto, el Capitolio en Washington, D.C., etc. Según la conspiración, Tartaria se había extendido por todo el mundo, convirtiéndose siglos atrás en un imperio con grandes avances tecnológicos. Y es precisamente por ello que fue destruida, causando un gran reinicio y eliminando toda referencia del supuesto imperio en registros históricos actuales.
La teoría dice más o menos así. Dice que fue promovida por sectores nacionalistas en Rusia. No, como les decía, no se apoya en ninguna evidencia científica ni hay pruebas de que demuestren que sea cierta. Tampoco hay un líder al cual se le siga. No obstante, sí existió un territorio llamado Tartaria, que no tiene nada que ver con esta conspiración sobre la arquitectura. En la Edad Media, ese fue el nombre que las civilizaciones europeas utilizaron para denominar un territorio asiático habitado por pueblos mongoles y turcos. El término dejó de emplearse en el siglo XIX, pese a que hoy en día se siguen haciendo referencia a la arquitectura y a los pueblos tártaros relacionados con la cultura eslava. Las publicaciones sobre Tartaria comenzaron a circular en foros de Reddit en el 2016 y según los mensajes, esta era una civilización responsable de la construcción de todo tipo de maravillas arquitectónicas, como les había dicho, las pirámides de Giza, la Gran Muralla China, Petra, Penn Station de Manhattan o el Capitolio en Washington, D.C., construcciones que han aguantado muy bien el paso del tiempo, a diferencia de otras, eso es lo que ellos dicen, ¿no? Ujú. El hecho de que estas construcciones se encuentren alrededor del mundo, como les decía, lleva a esta gente a pensar que era una civilización que era la más fuerte y que era un imperio mundial. El origen de esta supuesta civilización no es muy claro, o sea, no han llegado a un acuerdo, puesto que algunas narrativas se aseguran que Tartaria se remonta a miles de años y otras dicen que no, que es una civilización relativamente más cercana o más reciente, solamente unos siglos atrás. No obstante, de lo que sí llegan a ellos a una conclusión es que el término de esa civilización fue con lo que se inició el modernismo como lo conocemos actualmente. El imperio de Tartaria, según la conspiración, contaba con muchos avances tecnológicos, dentro de los cuales existía la posibilidad de transmitir energía eléctrica mediante a través de unas torres entre edificios, más o menos como lo que Tesla hizo con la bobina de Tesla. Ujú. Además, el hecho de que ellos dicen que muchos de los edificios antiguos propios de esa civilización tienen unos portones muy grandes como basílicas y demás, es porque también eran gigantes. No hay ninguna base científica alrededor de eso, pero bueno. Y también de que, así como no hay un consenso sobre el origen de la civilización, tampoco hay un consenso de por cómo fue su final. Hay dos teorías al respecto, ¿no? La primera, una vez más, se le echa la culpa a la élite mundial y las fuerzas malignas de Occidente de la destrucción de la civilización tras sentirse amenazados por los avances de Tartaria. Según publicaciones en las redes sociales, los poderes occidentales habrían intentado tapar la existencia del imperio con dos grandes guerras mundiales y borrarlo de libros de historia, causando un gran reinicio o reseteo de la civilización. La otra dice que esta es una teoría un poquito más reciente, donde se dice que hubo una gran lluvia de barro y que hizo que se desaparecieran los edificios, de tal forma que muchos de los edificios antiguos, si te fijas en los sótanos, Ok. ya ves que las ventanas, nada más alcanzas a ver un poquito de la ventana, ¿no? Ujú. Porque la gran mayoría de los edificios están enterrados bajo una gran lluvia de lodo. Ahora, Esa. ya después de que me puse a averiguar o me enteré de esta, hay muchísimos videos en YouTube, en Reels y demás, supuestamente que se llegaron a grabar de esta civilización, ¿no? Donde muestran sus grandes avances que tenían tecnológicos, ¿no? No son más que videos que fueron tomados cuando hace muchos años, ¿te acuerdas que existían perdón, las ferias mundiales, como la de San Luis, la de París y demás, Se donde veía. Ajá. mostraban avances tecnológicos, entre Sí. ellos, no sé si has visto un prototipo de una motocicleta de una rueda muy grande, Ajá. que ese era el transporte de esa gente, lo de Tesla, de la bobina, de cómo transmitía energía que realmente no era de él, sino que era una idea que se robó de Tartaria, muchísimas cosas por el estilo, ¿no? Pero bueno, ahí está. Pues con esa cierro yo la última historia sobre las Ujú. teorías de la conspiración. Te digo, mi favorita al final fue esta, pero Ajá. bueno, bueno, dicho, ¿cuál sería la tuya o cuál es la que crees que es más factible o al contrario, la más tonta que has escuchado?
Mira, no sé si sea o que sean muy tontas o que sean más factibles, pero se me vinieron varias a la cabeza y así de rapidito nada más. Pues una de que Estados Unidos nunca llegó a la luna, que todo fue montado. Esa es una. La otra, que ya la habíamos tocado alguna vez, de que Paul McCartney está muerto y que es Ujú. un doble, por así decirlo. Y una un poco más reciente y que seguirá causando polémica de todo este asunto del COVID y que es cuestión hecha por un nivel superior de La que elite. quiere la élite mundial Ajá. junto con su propia vacuna para podernos inyectar chips y estar todos localizados. Entonces esas Sí. fueron como que las tres que se me vinieron más rápido a la cabeza. Diga, al final, mira, la que tú dijiste al principio, la que yo siento que merece un episodio por separado, porque al final de cuentas, mira, te voy a decir en lo personal cuál es mi postura, ¿no? Yo me rehúso a pensar que el hombre, que todo es ficticio, porque hasta cierto punto sería muy frustrante darnos cuenta que ni siquiera a la luna hemos llegado a Ujú. nivel humanidad, ¿no? Sí, Hay mucha gente que dice que lo que se presentó en ese momento no fue real, que todo fue creado por Stanley Kubrick, incluso exacto. ¿cómo se llama la película esta? La Odisea del en el Resplandor. espacio. No, la del No, Resplandor. perdón. Sí, la de Ajá. Resplandor. Es donde él prácticamente le da pistas para que Ajá. la gente se dé cuenta que todo fue ficticio y demás. Pero también hay gente que dice que sí, que no se llegó en ese momento, sino que era la premura de que llegaran para ganarle A los rusos. a la carrera espacial a los rusos, cuando prácticamente los rusos la estaban ganando. Fueron los primeros que llegaron, tuvieron a un ser vivo en el espacio, que hicieron la circunferencia de la Tierra con un satélite, lanzaron un satélite, o sea, ellos y prácticamente Ujú. la carrera la estaban ganando, ¿no? Pero que posteriormente sí. Ahora, hay muchas pruebas que incluso llegan a ser ciertas o llegas a creerlas de por qué no se pudo haber llegado A la luna. a la luna. Dentro de ellas hay no me acuerdo el nombre, pero parte de la protección que tenemos en la Tierra, de lo cual, ¿cómo se llama? Las tormentas solares no nos afecten tanto, si los meteoritos y demás, es que es como un campo que tenemos de protección, el cual, así como evita que entren cosas, también evita que salgan. Esa es una teoría que existe, que no sé qué fundamentos científicos tenga, pero también dice que muchas de las cosas que evitaría que pasaran es que la fotografía, los rollos de fotografía que se llevaron a la luna, se hubieran velado, o sea, que realmente no hubieran podido verse fotos para traerse a la Tierra, ¿no? Y demás. Lo cual también digo, bueno, si no se pueden salir, pues ya hay no son, ya ha habido muchas sondas no tripuladas que han salido de la Tierra, ¿no? Tan esas que son las Voyager, que ya salieron incluso del sistema solar y demás, pero bueno, ahora, mi principal objeción a lo cual yo diría, ok, vamos a suponer que no ha llegado el hombre a la luna o no llegó en su momento. ¿Cuánta gente trabaja para la NASA? Dame un número. No tengo ni idea, pero muchísima gente. Supongamos 2,000 personas, ¿no? Por darte un número. ¿Cómo podrías tener calladas a 2,000 personas involucradas nada más con eso, ¿no? Si Sí, hay algo es que nos difícil. caracteriza a los hombres, al hombre es que no podemos guardar un secreto. Pero bueno, una teoría bastante buena en el aspecto de que creo que sí es donde más se podría tener cosas a discutir o a debatir, ¿no? Al final de cuentas. Te digo, y a nivel personal yo no la quiero creer porque es un poco frustrante para mí pensar que no hemos llegado ni a la luna, ¿no? Sería como que, fuck, ni eso hemos hecho. Era Pues bueno. ya, Ya, habrá al que final, dedicarle sí, un episodio en si le queremos particular. creer a los nazis, ya incluso ya llegamos a Marte, ya hay gente Sí. viviendo en Marte y en Venus ya también, o sea, Ajá. y demás, ¿no? Pero bueno, sí. Y lo del COVID, ese es otro punto y aparte, ¿no? Al final de cuentas, esa nos tocó tan de cerca vivir, o tan reciente, desde que nos quitaban que quitaban lo de las líquido de las rodillas, lo del Ajá. 5G, que el 5G ni siquiera está funcionando como se pensaba, hay muchas cosas, entonces dices, no manches, Sí, sí. era buena, está bueno. Pues qué bueno que haya todavía más para este episodio.
Yo creo que deberíamos de tocar en conjunto el de la luna, porque sí se daría Sí, para un está muy buen interesante. episodio. Y Sí. pues nada, Mike, algo más que quieras decir, si no ya despídenos. No, vámonos despidiendo. Muy interesante, muy atractivas las teorías, algunas más disparatadas que otras. Y bueno, seguramente ahora para montar otro episodio, ya dijimos uno específico para ese de la luna, pero pues teorías de la conspiración seguirá viendo y hay muchísimas. Entonces, pues ahí estaremos buscando más. Mientras tanto, pues aquí los estaremos esperando el próximo jueves. Recuerden en seguir mandándonos sus historias a cazadoresdehistoriaspodcast@gmail.com y no dejen de compartir sus episodios, los que más les gusten, los que les hayan gustado más o interesado más, para que más personas nos conozcan y siga creciendo la comunidad. Así que, pues muchas gracias y nos estaremos escuchando en 8 días. Hasta luego. Bye bye. Porque la vida es una colección interminable de historias y todos tenemos una que contar, esto es Cazadores de Historias, el podcast.